Introducción a Segundo de Reyes. El libro Segundo de Reyes describe la trágica pérdida de la tierra prometida, sufrida por el pueblo escogido por Dios. El territorio ya se había dividido en dos reinos. Ahora tanto Israel en la región del norte como Judá en la región del sur fueron llevados en cautiverio. Los profetas de Dios no dejaron nunca de advertir a ambos reinos que Dios los castigaría si no se arrepentían de sus pecados. Como no fueron fieles a los misericordiosos pactos de Dios, perdieron todo lo que tenían. Mientras escucha, entienda que hasta la paciencia de Dios tiene límites. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado, y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos: ¡ah! Era Elías el tisbita. Exclamó el rey, y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje». «Si soy hombre de Dios», replicó Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados». Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje inmediatamente». «Si soy hombre de Dios», repuso Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados». Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: «Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida». El ángel del Señor le ordenó a Elías: «Baja con él, no le tengas miedo». Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: «Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás». Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2.
Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, cállense». Elías por su parte volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, cállense». Una vez más Elías le dijo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo insistió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?» «Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble», respondió Eliseo. «Has pedido algo difícil», le dijo Elías, «pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no me verás». Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel», pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?» En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. «Mira», le dijeron, «aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle». «No», respondió Eliseo, «no los manden». Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: «Está bien, mándenlos». Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: «¿No les advertí que no fueran?». Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: «Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal», les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y, arrojando allí la sal, exclamó: «Así dice el Señor: yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad». A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban. «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volvió y, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Capítulo 3. En el año 18 de Josafat,
rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria, y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas, y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y éste dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales, cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua, y a los moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. «Es sangre de batalla», exclamaron. «Esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo». Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron, y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir-Jareset quedó en pie, aunque los honderos la cercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto, se desató contra Israel una furia incontenible.
de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. Capítulo 4. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi: llama a la señora. El criado así lo hizo, y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara?
Eliseo le ordenó a Giesi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «¡Hombre de Dios, esto es veneno!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: «Dale de comer a la gente». «¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?», replicó el criado. Pero Eliseo insistió: «Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra». Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Capítulo 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio, y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él los sanaría de su lepra». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: «Bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel».
Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue, quejándose: «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?» Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada». Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: «Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz», respondió Eliseo. Naamán se fue, y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: «Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive». Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: «Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa». «Por favor, llévate 6,000», respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres, y éstos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. «¿De dónde vienes, Giesi?», le preguntó Eliseo. «Su servidor no ha ido a ninguna parte», respondió Giesi. Eliseo replicó: «¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre». No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Capítulo 6. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: «Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue». «Bien, vayan», respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: «Acompañe usted por favor a sus servidores». Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. «¡Ay, maestro!», gritó.
Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. «Sácala», ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: «Vamos a acampar en tal lugar». Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: «Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada». Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: «¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel?». «Nadie, mi señor y rey», respondió uno de ellos. «El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba». «Pues entonces averigüen dónde está», ordenó el rey, «para que mande a capturarlo». Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo, «los que están con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea». El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: «Señor, castiga a esta gente con ceguera». Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: «Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan». Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: «Señor, ábreles los ojos para que vean». El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: «¿Los mato, mi señor?». «¿Los mato?». «No, no los mates», contestó Eliseo. «¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey». Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, su majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras, luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que el Señor me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los ancianos: «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien,
Cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él?